Cuando digo no, me siento culpable. Prólogo. La teoría y las técnicas verbales de la terapia asertiva o afirmativa sistemática son resultado directo de los trabajos efectuados con seres humanos normales, en el curso de los cuales se intenta enseñarles algo acerca de la manera de enfrentarse eficazmente con los conflictos que a todos nos plantea el hecho de la convivencia con otros. Mi motivación inicial para establecer un método sistemático encaminado a enseñar a estar a la altura, a reaccionar de manera asertiva, arranca de mi nombramiento como oficial de evaluación sobre el terreno en el Centro de Formación y Perfeccionamiento del Cuerpo de la Paz, situado en las colinas próximas a Escondido, California, durante el verano y el otoño de 1969. En el curso de dicho periodo observé, descorazonado, que las técnicas tradicionales, conocidas pintorescamente con el nombre de armamentarium del psicólogo clínico o de cualquier otra disciplina terapéutica para el caso, resultaban harto limitadas dentro de aquel marco de formación. La intervención en caso de crisis, el asesoramiento o la psicoterapia individuales y los métodos o procesos de grupo, incluidos los de formación de la sensibilidad o los de crecimiento encuentro en grupo, poco hacían para enseñar a los reclutas relativamente normales del Cuerpo de la Paz a resolver los problemas cotidianos de la interacción humana que la mayoría de los voluntarios veteranos habían visto planteárseles en el extranjero, en sus países huéspedes. Nuestro fracaso en el intento de ayudar a aquellos entusiastas jóvenes de ambos sexos se hizo patente al cabo de 12 semanas de adiestramiento práctico y teórico intensivo, cuando, por ejemplo, se les practicó la primera demostración de un rociador portátil de insecticida. Sentados sobre sus talones en un campo polvoriento, para simular un grupo de labradores latinoamericanos, había un abigarrado conjunto de doctores en filosofía y psicólogos, un psiquiatra, instructores de lenguaje y voluntarios veteranos disfrazados con sombrero de paja, pantalón corto, sandalias, botas de soldado, zapatos de tenis o simplemente descalzos. Mientras los alumnos llevaban a cabo su demostración sobre el terreno, los pretendidos labradores mostraban escaso interés por el rociador de insecticida, por el aparato en sí, y gran interés, en cambio, por los forasteros que habían aparecido en el campo de su aldea. Si es cierto que los alumnos eran capaces de dar respuestas acertadas a toda clase de preguntas sobre agronomía, lucha contra las plagas, regadío o fertilización, ni uno solo de ellos pudo dar una respuesta creíble a las preguntas que con toda probabilidad serían las primeras que les formularían aquellas gentes a las que deseaban ayudar. ¿Quién os ha enviado aquí a vendernos este aparato? ¿Por qué os empeñáis en que lo empleemos? ¿Por qué habéis venido desde el otro extremo de América para explicarnos esto? ¿Qué ganáis con ello? ¿Por qué habéis venido primero a nuestro pueblo? ¿Por qué tenemos que conseguir mejores cosechas? Etcétera. Mientras todos y cada uno de los alumnos trataban, exasperados, de hablar del aparato rociador, los pretendidos labriegos no cesaban de formular preguntas acerca de las razones de su visita. Ni un solo alumno, que yo recuerde, respondió asertivamente más o menos con estas palabras: ¿quién sabe? ¿Quién conoce la respuesta a todas vuestras preguntas? Yo no. Yo solo sé que deseaba venir a vuestro pueblo y conoceros y mostraros cómo este aparato puede ayudaros a cultivar más alimentos. Si deseáis aumentar vuestras cosechas,
Tal vez yo os pueda ayudar en ello. Sin esa clase de actitud no defensiva y de respuesta verbal asertiva, cuando se encontraron en la posición indefendible de ser interrogados en busca de motivos poco honestos, la mayoría de los alumnos vivieron una experiencia turbadora e inolvidable. Aunque les habíamos dado una buena preparación lingüística, cultural y técnica, no les habíamos preparado en absoluto para enfrentarse de manera asertiva y confiada a un examen personal crítico, efectuado en público, de sus motivos, sus deseos, sus debilidades y aún de sus fuerzas. En breve, para un examen de sí mismos en tanto que personas. No les habíamos enseñado a resolver una situación en la que el alumno se empeñaba en hablar de la agronomía, mientras que los fingidos campesinos, como lo hubieran hecho los de verdad, solo querían hablar de los propios alumnos. No les habíamos enseñado a reaccionar en parecida situación porque en aquel entonces no sabíamos qué debíamos enseñarles. Todos teníamos ideas vagas acerca de la situación, pero ninguna de ellas nos resultaba muy útil. No enseñamos a los alumnos a afirmarse a sí mismos sin tener que justificarse o dar una razón para todo lo que hacen o quieren hacer. No enseñamos al alumno a decir simplemente porque quiero y a dejar luego los demás al buen criterio de las personas a las que iba a tratar de prestar ayuda. En las pocas semanas que quedaban antes de la ceremonia del juramento y de su marcha, llevé a cabo un sinnúmero de experimentos con toda clase de variaciones e improvisaciones de adiestramiento terapéutico, con todos los alumnos que se mostraron bien dispuestos a ello. A medida que se acercaba la última semana, el número de los alumnos que me evitaban iba en aumento. Ninguna de las ideas brotadas de mi cerebro dio por el momento resultado alguno, ni pareció siquiera prometedora. Pero hice, eso sí, una observación importante. Los alumnos que se mostraban menos capaces de enfrentarse a un examen personal crítico se comportaban, en su trato con otras personas, como si no pudieran admitir el menor fracaso. Parecían persuadidos de que tenían que ser perfectos. Hice esta misma observación durante mis cargos clínicos en 1969 y 1970 en el Centro de Terapia del Comportamiento de Beverly Hills, California, y en el Hospital de la Administración para Veteranos, en Sepúlveda, California. Durante el tratamiento y la observación de pacientes cuyo diagnóstico iba desde manías normales o leves hasta graves perturbaciones neuróticas y hasta esquizofrenias, descubrí que muchos de ellos tenían la misma incapacidad para mostrarse a la altura que los jóvenes reclutas del Cuerpo de la Paz, solo que en un grado mucho mayor. Muchos de aquellos enfermos parecían incapaces de enfrentarse con afirmaciones o preguntas críticas acerca de sí mismos formuladas por otras personas. Uno de los enfermos, en particular, se mostraba tan marcadamente reacio a hablar de nada que guardara relación con él, que en 4 meses de terapia tradicional solo se consiguió arrancarle unas pocas docenas de frases. A causa de su mutismo y su aislamiento de otras personas y de la manifiesta ansiedad que le producía la proximidad de otros, se le diagnosticó como un caso grave de ansiedad neurótica. Guiado por la intuición de que se trataba simplemente de un caso extremo del síndrome de los alumnos del Cuerpo de la Paz, dejé de hablarle de sí mismo para hablarle de las personas que más conflictos le habían causado en la vida. Durante un periodo de semanas, averigüé que sentía terror y hostilidad al mismo tiempo contra su padrastro, una persona que, frente a él, solo aceptaba a adoptar una de estas dos posiciones, crítica o protección paternalista. Nuestro joven paciente, por desgracia, no conocía otra manera de relacionarse con su padrastro más que como objeto de crítica o de protección. En consecuencia, en presencia de aquella figura autoritaria,
El paciente se encerraba prácticamente en un mutismo total. Su silencio casi involuntario, producido por su temor a ser criticado y su convicción de que era incapaz de defenderse por sí mismo, se generalizó y era esgrimido contra cualquier otra persona que mostrara la menor seguridad en sí misma. Cuando pregunté a aquel joven atemorizado si le interesaría aprender a defenderse contra las críticas de su padrastro, empezó a hablarme como una persona a otra persona. Emprendimos juntos, en plan experimental, un trabajo encaminado a desensibilizarle a las críticas de su padrastro, de su familia y de la gente en general. Al cabo de 2 meses, aquel neurótico mudo fue dado de alta, después de haber sido el cabecilla de un grupo de otros jóvenes que hicieron una escapada para ir a echar unos tragos y armaron luego la gran juerga en su sala, a su regreso. Según los últimos informes obtenidos, ingresó en un colegio, empezó a vestir a su antojo y a hacer casi todo lo que le daba la gana, pese a todas las protestas de su padrastro, y parece sumamente improbable que sea necesario volver a internarlo jamás. A raíz de este tratamiento eficaz, pero enteramente nuevo, el doctor Matt Buttiglieri, psicólogo jefe del hospital de Sepúlveda, me animó a ensayar esas técnicas de tratamiento con enfermos de tipo similar y a establecer un programa de tratamiento sistemático para personas incapaces de afirmarse. Durante la primavera y el verano de 1970, las técnicas de terapia asertiva o afirmativa descritas en el presente libro fueron evaluadas clínicamente tanto en el Hospital de la Administración para Veteranos de Sepúlveda como en el Centro de Terapia del Comportamiento, por obra del gran clínico y colega nuestro, el Dr. Steve Wanderer. Posteriormente, esas técnicas sistemáticas han sido ampliadas y utilizadas por mí mismo, por mis alumnos y por mis colegas, para enseñar a las personas incapaces de afirmarse a sí mismas a tratar de manera eficaz con los demás en una variedad de situaciones. Esas técnicas asertivas se han enseñado en clínicas universitarias de distrito y privadas, destinadas a enfermos no internados, y han figurado en programas y clases de formación universitaria, en seminarios de formación celebrados en fines de semana y en reuniones prácticas profesionales, así como en programas de formación orientada hacia los delincuentes en libertad vigilada, la asistencia social, los presos, la rehabilitación de expresos y las escuelas públicas, y los resultados obtenidos han sido objeto de informes presentados en reuniones profesionales. Para mí, es indiferente que decidamos llamar a las personas susceptibles de beneficiarse de la terapia asertiva sistemática gente normal que tropieza con dificultades a la hora de mantenerse verbalmente a la altura frente a los demás, como en el caso de los reclutas del Cuerpo de la Paz, o personas neuróticas, como en el caso del joven enfermo mudo. Lo que interesa e importa es aprender a enfrentarnos con los problemas y conflictos de la vida y con la gente que nos los plantea. He aquí un resumen en qué consiste la terapia asertiva sistemática y he aquí por qué se escribió este libro. Las técnicas asertivas descritas en esta obra se basan en 5 años de experiencias clínicas realizadas por mí mismo y por mis colegas en el arte de enseñar a la gente a mantenerse a la altura. Al escribir acerca de la teoría y la práctica de la terapia asertiva sistemática, mi objetivo estriba en ayudar al mayor número de personas posible a comprender mejor lo que ocurre a menudo cuando nos sentimos incapaces de enfrentarnos con otra persona y a remediar esta dificultad.